Muy buenos días les damos a todos aquellos que nos siguen por estos medios de televisión, por el canal 7.2 México en línea y por el canal de TV del Lago, Encuentro Informativo desde Pátzcuaro, Michoacán, y por todas estas redes sociales que nos siguen por medio de Antelca, por todos los municipios de Michoacán, llegando hasta ustedes por este programa de Ministerio de Adoración al Señor. Y pues vamos a escuchar esta canción que estamos escuchando con Roberto Arellana. No tenemos los derechos de la música ni de la letra, pero vamos a escucharla con atención para escuchar la palabra de Dios como Dios manda y quiere. Yo sé que estás aquí y es como un río que baña mi alma y es tu presencia que me hace vivir. Caminaba triste y solo, caminaba sin su amor, del pecado encadenado, en tinieblas y en error. Pero un día una luz me iluminó, era Jesús ofreciéndome el Amor, yo llego. Amor de Jesús me transformó. pues su amor que me dio la libertad. Caminaba triste y solo, caminaba sin su amor. Vamos a hacer una oración por esta palabra que se va a dar hoy en este lugar y en este momento, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que nos guarde, nos libre, nos cubra con su preciosa sangre, con su Espíritu Santo, que su Espíritu Santo esté en este lugar, en esta bella y majestuosa Plaza Vasco de Quiroga. Y sobre todo darles una disculpa por el horario. Es que está ajeno a nuestras fuerzas, ¿verdad? Pero aquí estamos, que es lo importante. En medio de esta Plaza Vasco de Quiroga, en medio de este clima tan agradable, tan fresquecito, en esta tranquilidad, en esta paz que hay en este lugar. Hay muchas cosas buenas que apreciar de Dios, que nos da cada día, y sobre todo estar con vida, estar aquí de pie para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les damos gracias por todo eso, y también por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestro trabajo, por todo lo que significa vivir en este mundo. Tenemos muchas cosas que agradecerle a Dios, y principalmente sentir a Dios no como un Dios lejano, no como un Dios al que no se le puede uno arrimar, sino como un Dios que es nuestro amigo, un Dios muy íntimo, muy personal, muy amigo de nosotros los seres humanos, porque eso es Dios. Dios es nuestro amigo y Dios quiere lo mejor para nosotros, y Dios nos busca con ansias de que estemos a su lado, en su palabra, en su espíritu, a través de su palabra, de su ministerio, y a través de tantas cosas que nos ofrece Él, que es la paz en nuestro corazón, la tranquilidad de este Pátzcuaro. Y vemos hoy pues en día que pues las cosas se ven de una manera mal, porque pues sabemos que pues hay muchas cosas que no están bien, pero Dios nos permite estar en paz,
con Él y con nosotros mismos cuando hacemos caso a su palabra, cuando tenemos esa disposición de estar en paz, porque dice la palabra de Dios que nosotros debemos de buscar la paz. La paz no nos va a buscar a nosotros tenemos que buscar esa paz con la que queremos vivir y estar. Y qué mejor vivir en paz en Cristo, qué mejor vivir en paz con nuestros semejantes, con este mundo tan maravilloso, con este clima tan agradable, con este páscuaro que vive a pesar de todo, vive en libertad, vive en armonía y vive en amor. Y pues el amor de Dios pues es muy grande. Y pues vamos a entonarle a Dios esta canción también para honra y gloria de Él, como dice esta canción. En esta vida voy muy tranquilo, porque a mi lado va mi Jesús. Él es mi amigo y fiel compañero, y a mi lado siempre estará. Yo voy confiando siempre en mi amigo, y ningún mal me dañará. Cristo es mi escudo en las batallas, mi fortaleza siempre será. Si el enemigo quiere atacarme, yo tengo a Cristo mi Salvador. No temeré nada en la vida, pues en mí habita Cristo Jesús. Le doy las gracias por ser mi amigo. Él me protege de todo mal. Él es mi Dios omnipotente, más poderoso que nadie más. Me siento libre en este mundo, porque mi Padre es un gran Dios del universo y de la tierra y de los mares y aún más allá. Si Cristo dijo, yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Nadie podrá. Yo soy tu roca, tu torre fuerte, y ningún viento te hará caer. Por eso digo que dicha tuve de ser amigo de mi Jesús. Él es mi amigo en esta vida y en la otra mi Salvador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué dicha es sentir a Dios en nuestro corazón, como ese amigo íntimo a quien se le tiene toda la confianza del mundo, como ese amigo a quien se puede arrimar uno confiadamente cuando uno necesita algún favor, en alguna situación, en algún problema, en alguna necesidad. Siempre está Dios allí, dentro de nuestro corazón, esperando que nos arrimemos a Él. Así como estaba Jesucristo dormido en esa barca cuando cruzaron el mar de Galilea con sus apóstoles, que dice la palabra que se soltó una gran tempestad, una gran tormenta, y que sentían que se ahogaban, y se les había olvidado que Jesús iba con ellos. Entonces muchas veces así estamos, traemos a Dios con nosotros, Jesucristo vive en nosotros, y cuando vienen esas tempestades sentimos que nos ahogamos, sentimos que desfallecemos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de ese Cristo que vive en nuestro corazón, y empezamos a sentir que nos morimos, empezamos a sentir que desfallecemos ante esas circunstancias y ante esas situaciones. Entonces es muy necesario pues sentir a Cristo en nuestro corazón, sentirlo adentro y sentir
que es nuestro amigo, sentir que es nuestro ayudador y sentir que es nuestro Padre, quien siempre nos va a dar la mano en los momentos que lo necesitemos. Y si Dios, siendo Dios infinitamente poderoso, se considera nuestro amigo, se dice nuestro amigo y es nuestro amigo, ¿con cuánta más razón deberíamos ser amigos entre los hombres, entre el ser humano, entre las personas que nos vemos con nuestros defectos y nuestras virtudes? ¿Con cuánta más razón tendríamos de llamarnos amigos? Y debería de ser una amistad sincera también, como con Cristo. Debería ser una amistad entre hermanos, entre familiares, entre la sociedad, entre el prójimo, entre la gente. Ser esa clase de amigos. ¿Para qué? Para que Cristo respalde esa amistad también del ser humano. Porque por eso el mundo vive en tanta violencia, en tanta desigualdad, porque no hemos tomado apreciando esa amistad que Dios quiere que tengamos como seres humanos también. No solamente ser amigos de Cristo, de Dios, sino ser amigos del prójimo, de la gente, que nos vemos, que nos tratamos. Y esa sería una manera de acabar con tanta violencia, con tanto odio, con tanto resentimiento, con tanto desamor, con tanta falta de misericordia, con tanta falta de perdón. Esa sería la solución si tuviéramos esa clase de amistad entre nosotros como seres humanos. Y hoy pues también les quiero cantar una canción secular, pero que también pues habla del amor y de la amistad entre los hombres, porque aquí el amor entre los hombres y entre Dios no hay ninguna diferencia, porque Dios quiere que seamos sus amigos, pero también quiere que seamos amigos entre nosotros, para que nos llevemos bien y para que todos lleguemos a un determinado tiempo de ser amigos de Dios. Entonces esta canción que les voy a cantar a continuación, pues también es como una canción emblemática y un himno a la amistad entre el ser humano y como personas. Y que pues para serles sincero, muchas veces pues nos cuesta demostrarnos esa amistad, esa sinceridad de la que les estoy hablando. Por eso es necesario tener a Cristo en nuestro corazón para que no se nos haga tan difícil y tan imposible de llevar a cabo esta amistad entre los seres humanos. Entonces esta canción dice así: tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño, aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado, me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazos festivos en cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas.
Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es prueba sin sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es prueba sin sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es prueba sin sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que hoy te digo, pero es prueba sin sentir que yo tengo un gran amigo. Pues gracias a Dios por este momento que nos da la dicha de estar aquí en este día. Y vamos a ver la palabra de Dios, que realmente pues es una palabra que pues realmente muy pocos la predican, porque pues precisamente la palabra es para confrontarnos a nosotros mismos con nuestro pecado, con nuestras faltas, con nuestras malas decisiones. Y la palabra es como un arma que nos lastima, que nos hiere. Y pues quién pues se va a querer herir a sí mismo. Pero la palabra para eso es, para hacernos ver nuestros errores y para incomodarnos, para sacudirnos esos defectos, esos pecados que traemos encima. Y es precisamente por eso que muchas veces esta palabra no se habla realmente como se debería de hablar, porque estamos en un tiempo en que la sociedad pues más bien le ha gustado hablar a como le gusta oír a la demás gente. Es que sus oídos oigan lo que quieren oír, no lo que les importa oír, sino lo que quieren oír. Entonces esta palabra pues es un poco fuerte, porque pues Dios Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra pues muchas veces no se enfocaba mucho en el pasado, en la ley de Moisés, no se enfocaba mucho en el Antiguo Testamento, se enfocaba en los problemas actuales de la época, de su época, en los problemas que estaban aconteciendo en su tiempo, se enfocaba en los problemas que había en la sociedad en ese tiempo que él anduvo en vida aquí en la tierra. No se enfocaba en tiempos pasados, porque pues eso ya todo el mundo lo sabía, todo lo que había acontecido por causa de la desobediencia y del pecado, pero aún así Jesucristo vino a renovar toda esa palabra para que el hombre pudiera entender que era necesario hablar esa palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva ya estaba cayendo en una religiosidad, ya estaba cayendo en la antipatía hacia nosotros mismos, ya estaba cayendo en la ambición, ya estaba cayendo en el poder, en el egoísmo y en el orgullo. Y por eso mismo Jesucristo vino a hablar actualmente como tenía que ser, como tenía que hablarles a todas esas personas. Entonces Dios vino a eso, a confrontarnos con nosotros mismos, a confrontarnos con nuestro pecado y con nuestras faltas. Y textualmente esta palabra pues nos habla precisamente de eso. Vamos a leerle. Este tema le he puesto como título: la responsabilidad de los líderes espirituales. ¿Y cuál sería esa responsabilidad? Una responsabilidad significa ser responsable en algo que yo me propongo hacer, ser responsable
tener seriedad en lo que digo, en lo que debo de hacer. Ser serio en las decisiones que tomo. La responsabilidad es una virtud que pues hoy día también ya se está perdiendo, porque ya no hay responsabilidad para nada. Ustedes pueden tomarlo como un ejemplo. Cuando alguien necesita dinero y necesita un préstamo, va a un banco o va a un lugar donde prestan dinero, ¿qué le piden? Le piden hasta lo que no, como garantía a su palabra. Le piden fotografías, le piden documentos de todo. ¿Por qué? Porque la responsabilidad ante la palabra ya se ha perdido. Ya se ha perdido. Se ha perdido la honestidad, la sinceridad y el valor pues de la palabra del hombre. Y entonces la responsabilidad de los líderes espirituales debe ser eso, ser responsables. Cuando Dios los ha puesto en un ministerio, tienen que ser responsables ante los que tienen enfrente. Y hoy es algo que pues no se ve mucho, se ve muy poco. Entonces esto es la palabra de Dios pues. Como decía, este es un tema muy serio y relevante para la iglesia y la sociedad en general. La Biblia enseña que los líderes espirituales, como pastores y profetas, tienen una gran responsabilidad ante Dios y ante su pueblo. Deben ser ejemplo de integridad, humildad y servicio, y deben guiar a su pueblo con sabiduría y discernimiento. La ambición y el egoísmo pueden ser grandes tentaciones para los líderes espirituales. La búsqueda del poder, la fama, la riqueza pueden llevar a algunos líderes a desviarse de su propósito y a olvidar su llamado. La Biblia enseña que los líderes espirituales deben ser humildes y servir a su pueblo con amor y compasión. La obediencia a Dios es fundamental para los líderes espirituales. Deben buscar la voluntad de Dios ante todo lo que hacen y deben estar dispuestos a someterse a su autoridad. La Biblia enseña que los líderes espirituales deben ser guiados por el Espíritu Santo y buscar la sabiduría y el discernimiento. Dios, todo lo que hace, lo hace de una manera perfecta. La desobediencia a Dios puede tener graves consecuencias para los líderes espirituales y para su pueblo. La Biblia enseña que aquellos que se desvían de la voluntad de Dios pueden perder su unción y su autoridad y pueden causar daño a aquellos que siguen su liderazgo. La humildad y el arrepentimiento son fundamentales para los líderes espirituales que han fallado. Deben reconocer sus errores, arrepentirse y buscar. Deben reconocer sus errores, arrepentirse y buscar la restauración de Dios. La Biblia enseña que Dios es misericordioso y que está dispuesto a perdonar y a restaurar a aquellos que se han arrepentido y buscan su voluntad. La Biblia describe a los falsos pastores como aquellos que no cuidan del rebaño de Dios, sino que se aprovechan de él para su propio beneficio. Estos pastores pueden ser identificados por su falta de integridad, su desobediencia a Dios. Los falsos pastores son responsables de la destrucción del rebaño que Dios les encomendó cuidar. Dios juzgará a los falsos pastores por su desobediencia y falta de integridad. Como ministros de Dios, la integridad y la obediencia a Dios son fundamentales para los pastores
y líderes espirituales deben buscar la voluntad de Dios y enseñar la verdad de Dios a su pueblo. La Biblia enseña que los pastores y los líderes espirituales deben ser ejemplo de integridad y humildad y deben cuidar el rebaño de Dios con amor y compasión. Esto se debería de hacer. Esto realmente se debería de hacer, realmente, en su totalidad, completamente. Pero pues pasa pues algo que completamente está todo al revés. Está pues muy desviado de la razón estas cosas. Vamos a leerle en Mateo. Aquí vamos a ver la promesa del mejor pastor para el mundo. Y la vamos a ver en Mateo 2. Mateo 2 del 5 al 7 dice: ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Aquí está hablando del mejor pastor. ¿Y quién es este pastor? Es nuestro Señor Jesucristo. El único pastor que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a soltar de su mano, que siempre nos va a curar de cualquier quebradura de nuestros pies, de nuestras manos. Aquel pastor que siempre va a ver por nuestro bienestar, no por el suyo, como hoy vemos. Este pastor nunca va a ver por sus bienes personales o materiales para él, sino va a ver por los bienes de su rebaño. Este es el mejor pastor, la mejor promesa que Jesucristo mismo nos hace. Entonces, vemos que desde el principio nuestro pastor es Jesucristo, el único pastor perfecto que podemos tener confianza plenamente en él. El cuidado del rebaño sin intereses, sino por amor. Vamos a ver en Primera de Pedro. En Primera de Pedro 5. Vamos a verle desde el 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente los jóvenes están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de la humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Se fijan? Que Dios nos dará esa corona
de gratitud por nuestra obediencia a llevar la grey, a llevar el rebaño por el buen camino, por donde hay buenos pastos, por donde hay buen alimento para nuestra grey, cuidar sus heridas, sanar sus heridas. Y muchas veces en estos temas espirituales no se trata físicamente de curar una mano, un pie, sino también puede hacer, pero se trata sobre todo sanar esa herida de mi corazón, sanar esa herida de mi alma, sanar esa herida que traigo en lo profundo de mi ser, que pueden ser los resentimientos, los odios, los rencores, los sufrimientos, las penas, todo eso Dios me lo sanará. ¿Por qué? Porque es mi mejor pastor. Ese es el único ser al que le podemos tener confianza. Y hoy de eso, pues, desgraciadamente, no se habla, solamente se habla de otras cosas que no. Entonces tenemos que ver que la palabra de Dios se tiene que cumplir y Dios nos lo está diciendo. ¿Por qué Dios nos lo dice? Porque nos está confrontando con nuestros pecados, con nuestras fallas, con nuestras debilidades, nos está confrontando con nosotros mismos. Y aunque no nos guste, tenemos que hablar esta palabra. Aquí podemos ver también el amor del buen pastor. Y esto lo vamos a ver en Jeremías. Vamos a ver en Jeremías. Vamos a ver en Jeremías. En Jeremías 3:15 vamos a verle. Nos dice la palabra en Jeremías 3:15, nos dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Fíjense, el pastor tiene que tener una inteligencia y una ciencia dada por Dios espiritual para que se olvide de tener esa ciencia y ese interés por lo material. Porque eso es lo que mueve a un pastor hoy día, lo material, la riqueza, el dinero. Eso es lo que lo mueve realmente. ¿Para qué nos vamos a hacer tontos, solos? Entonces, se lo quiero repetir de nuevo. Y os daré pastores, nos dará pastores según su corazón de Dios. No según mi propio corazón, que yo quiera ser pastor, para hacer esto, para hacer lo otro, para hacer. Entonces yo ya llevo un sinfín de intereses. Yo tengo que ser pastor según el corazón de Dios, para hacer las cosas según la voluntad de Dios, no según mi voluntad. Como dice la palabra, yo daré pastores según mi corazón, que apacienten con ciencia y con inteligencia. No que apacienten con intereses y que apacienten con ganancias. Bueno, pues esta pues es palabra de Dios. Bendita palabra de Dios. Pues vemos pues que el pecado no puede ser ocultado ni consentido. Debe ser reprendido para no darle lugar al diablo. Todo aquel que tapa y calla el pecado se hace cómplice del diablo y la verdad no está en él. El pecado es la mayor enfermedad del ser humano.
Y esa enfermedad habita en el corazón y en el alma, y solo con sus acciones se podrá ver a la persona, pero también se puede ocultar con las apariencias y con la hipocresía del hombre pecador. Esto no solo lo veremos en el ser ordinario y simple, sino en los mejores hombres y mujeres que ejercen un puesto religioso o público, que son los peores, que nos lo dicen con sus obras y ejemplos. ¿Se dan cuenta? Todas estas ambiciones del ser humano, no nada más la vamos a ver en el ser ordinario como nosotros, como cualquier clase de gente. No, esto principalmente se da dentro de los gobiernos, de los centros religiosos, es donde más ganancias hay en todo. ¿Quieres ser una persona famosa y con dinero? Métete de político. ¿Quieres ser una persona con lujos y bienes y materiales? Pues métete en una religión y allí estarás como tú quieres estar. Bien ante ti, pero ante Dios todo mal. Pues vamos a seguir en la palabra de Dios. Vamos a ver en Jeremías 25. Ahí nos vamos a ir un poco despacito. Vamos a ver en Jeremías 25, del 34. Nos dice la palabra de Dios. Aullar, pastores, y clamar, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y os esparcidos y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y escape de los mayorales del rebaño, voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos. Y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra por ellos, por la ira del opresor y por el furor de su saña. ¿Se dan cuenta cómo Dios está en contra de estos servidores que deberían de servirle a Dios y no servirse a sí mismo? ¿Qué dice? Aullar, pastores, y clamar, revolcaos en el polvo, mayorales, todos aquellos segundos de los pastores, todos aquellos que siempre están por un ladito del pastor, siempre aquellos que dan la apariencia de ser igual a él. Siempre un pastor está rodeado de unos 2, 3, 4. Los más pues que están en el mismo sentir, pues, para acabar, para no decirlo de otra manera. Entonces, siempre como que cada quien se junta con su igual. Entonces dice la palabra: aullar, pastores, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos y caeréis como vaso precioso. Después de haber sido un vaso precioso de honra, Dios lo va a destruir por el suelo. ¿Por qué? Porque no hizo la palabra de Dios.
porque no la obedeció como Dios se lo había demandado. Y entonces aquí pues está lo malo de estas personas. Vamos a ver en Isaías 56. (56:10 al 11). Nos dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos, ignorantes, todos ellos, perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Qué tremenda es la palabra de Dios para estos elegidos, para estos escogidos de Dios. Qué mal se le está pagando a Dios por habernos escogido como predicadores, como pastores. Qué responsabilidad ante Dios llegar a Él y decir: ¿qué hiciste con el rebaño que te encomendé? ¿Viviste de él? ¿Te lo comiste? ¿Lo dejaste en los puros huesos? ¿Lo llevaste por caminos que no había alimento? ¿Todo le quitaste? ¿Para qué? Para valerte a ti mismo de ellos. Qué deshonestidad del ser humano que se dice espiritual. Vamos a volver a Jeremías. En Jeremías 2:8 nos dice: los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Fíjense, muchos, en lugar de inclinarse ante Dios, se inclinan ante Baal. Todos esos pastores escogidos por Dios se inclinan ante Baal y ante ese ser demoníaco que se llama Balón, que es el dios del dinero. ¿Cómo el diablo nos pone tantas trampas para sentir que estamos bien ante Dios? Pero lo que estamos haciendo es faltándole a Dios. Pero desgraciadamente, pues así es la palabra. Vamos a ver aquí en Jeremías 10. Jeremías 10:21 nos dice: porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron, y todo su ganado se esparció. He aquí que con voz de rumor viene y alboroto grande de la ira de la tierra del norte, para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en morada de chacales. ¿Se fijan?
porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. Todos ese rebaño, esas ovejas que tenían que cuidar, se fueron por donde les dio su gana. ¿Por qué? Porque no tuvieron un buen pastor que las cuidara, que las alimentara, que las curara, que las sanara. ¿Por qué? Porque se infatuaron ellos mismos con sus ganancias, con su orgullo, con su vanidad y su ambición. Dios no habla tan con tanto cariño y tanto amor. Dios también habla con juicio y habla recio y habla claro, para que, como dice la palabra, para que todo aquel que quiera oír, que oiga. Vamos aquí mismo a ver en Jeremías 12:10. Dice, muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloro sobre mi de soledad. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Todo lo que Dios nos dice. Dice, muchos pastores han destruido mi viña. Todo lo que Dios ha sembrado, ese rebaño, esos ministerios, estos hombres y mujeres llenos de profecías, todos los hombres los han destruido. ¿Por qué? Hollaron todo lo que Dios había sembrado. Toda la heredad que Dios nos había dado, la destruyeron por sus ambiciones, por su codicia, y aquello quedó como desierto. Todo eso precioso que Dios había hecho, quedó como desierto. Vamos a ver aquí mismo en Jeremías 23, del 1 al 2 dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Dios mismo pondrá esos pastores. Dios mismo los pondrá. No va a haber pastores ahora que se pongan por su propia voluntad o que otro hombre los ponga. Al pastor Dios es el único que lo puede poner. Ningún hombre puede poner un pastor a otro, porque es un pecador con otro pecador. ¿Cómo se va a poner un pecador a otro pecador? Es Dios que nos tiene que poner a través de su Espíritu Santo, a través de nuestra fe, a través de nuestro amor y a través de nuestra obediencia a Dios. Dios es el único que nos puede llamar pastores, el hombre no. Aunque pues
el hombre se llena de orgullo y de egoísmo cuando se le dice así. Pero realmente, aquí el único pastor es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que nos llama pastores, porque dice, y pondré sobre ellos pastores que las apacienten y no temerán más. Él mismo los pondrá. Ya no serán que se pongan uno a otro, ya será que Dios mismo los pondrá. Vamos a Ezequiel. Ezequiel 34. Esta palabrita está dura, está tremenda estas palabras, no crean. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan a los pastores, a los rebaños, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos collados altos, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor ni pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de sus manos y las haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor. El día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares, de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y el pastor, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo las daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré y las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre ovejas y ovejas, entre carneros y machos cabríos, y os
y es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que vuestros pies, lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras, turbias, además con vuestros pies, las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que vuestros pies habéis enturbiado. Para que vean qué palabra tan fuerte es para todos aquellos que se dicen elegidos de Dios, como pastores, como profetas, como apóstoles, como siervos de Dios. Hoy la palabra ya está muy corrompida, y realmente pues es una lástima, es una tristeza saber que pues esto es un hecho. Este es un hecho actual de hoy. No crean que es algo que ya pasó o que ya no pasa. No. Hoy está se puede decir que está en su apogeo hoy. Vamos a ver en Hechos 20, 29, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Porque dice en el 33: ni plata, ni oro, ni vestido, de nada he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me he sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido en todo. Os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Para que vean que las cosas espirituales no es ni con oro, ni con plata, ni con nada. Es con el Espíritu de Dios, con el que vamos a ganar ese rebaño, esas almas, esos corderos que andan como ovejas sin pastor. Entonces, para ir terminando, les quiero volver a leer en Jeremías. Vamos a ver en Jeremías. Jeremías 56 dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron y anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban las devoraban, y decían sus enemigos: no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia contra Jehová, esperanza de sus padres. Todas estas ovejas perdidas, que fue y que sigue siendo el pueblo de Dios, todos se han perdido por causa de ¿quién? De sus pastores. De sus pastores que no han hecho las cosas
como Dios ha querido. Entonces, pues esta palabra pues aún es muy extensa, y pues a todos estos supuestos pastores que vimos, muchos son sin escape de Dios. La ignorancia en los pastores, la rebeldía de ellos, los necios, los destructores, los que se apacientan a sí mismos, los lobos rapaces, palabra errática, los dormilones, todo esto es cada vez, se está poniendo cada vez peor, por causas de la ambición del hombre, porque el amor al dinero es más que el amor a Dios. Por hoy les damos gracias a todos aquellos que nos siguen por medio de estas señales de Amtelca en todo el estado de Michoacán, y por este canal de televisión 7.2 México en línea, y por esta señal de televisión TV del Lago, Encuentro Informativo. Les doy las gracias y una disculpa pues por haber empezado a las 10, pero aquí estamos de todas maneras. La palabra de Dios no se detiene. A la hora que sea la palabra de Dios, primeramente Dios aquí estará para todo aquel que nos quiera seguir y que nos quiera escuchar y seguir este ministerio de adoración al Señor. Por aquí estaremos mientras que Dios nos permita la vida, y mientras Dios no tenga otra cosa dispuesta para nosotros, por aquí estaremos presentes. Los bendigo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y les deseo un feliz día y bendiciones para esta semana.